Sí. Listo. Bendito Padre, en esta noche, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que nos prestas, por la salud que nos das, Señor, por el entendimiento, la inteligencia, la sabiduría, Señor, que nos permites para escudriñar tu palabra. Gracias por toda esta información, Señor, que ha hecho que nuestra mente, Señor, nuestro entendimiento sea más abierto, Señor. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de entender tu mensaje de la manera más sencilla y más completa, Señor. Gracias te damos por todo este proceso, por todo este tiempo, Señor. Eh, Te pido por todas las personas que no están en este momento con nosotros, todos los que no han podido llegar y por todos los que estamos aquí, Señor. Te pido por favor que seas alentándonos cada día más, Señor, haciéndonos más valientes para poder continuar, para poder seguir escudriñando tu palabra, Señor, y conociéndote mucho más profundo, Padre. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas y por todo aquello que hemos tenido que vivir, Señor, para encontrarnos el día de hoy aquí. Gracias, Padre. Te damos en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Listo, familia. Vamos a comenzar. ¿Se escucha bien? Por favor, me rectifican que se está escuchando. Sí, sí, se escucha ¿Sí? bien. Perfecto. Gracias, Emanuel. Listo, familia. Vamos a comenzar. Gracias, Iván. Listo. Entonces, voy a compartirles la pantalla. No sé si tengan de pronto alguna pregunta de la clase pasada. Pues ha sido mucha información. Es más que todo información histórica. Entonces, pues no sé si hay alguna pregunta o podemos continuar. Igual vamos a seguir viendo pues muchas cosas en este tema. ¿Alguna pregunta? ¿O continuamos? ¿Ninguno? Listo. Entonces, continuamos. ¿Listo? Listo, familia. La semana pasada, la clase pasada, nos quedamos en la restauración del Tanaj, ¿verdad? En el periodo precrítico del Tanaj, ¿verdad? La restauración del Tanaj tuvo 3 periodos o está en 3 periodos. El primero es el periodo precrítico, ¿verdad? En este periodo no existían los descubrimientos ni los recursos para restaurar el antiguo pacto. Sin embargo, algunas personas fueron influyentes, ¿verdad? Y sin los materiales necesarios intentaron restaurar el antiguo pacto, ya que ellos sostenían que el texto masorético había sido manipulado. Algunos de ellos hasta llegaron a decir que el idioma hebreo actual, ¿verdad? El que se hablaba en ese tiempo, era un idioma inventado, o sea, que era muy posterior. Algunas de estas personas, o sea, vivieron entre el 1534 y el 1947. Fue Elías Levita, Adam Clark de Ginsburg, Gesenius y Kitter. El periodo precrítico llegó hasta 1948 cuando se hace el hallazgo de los rollos de Qumran, ¿verdad? Porque pues ayudó y dio luz, un poco más de luz en cuanto a la oposición que había y pues resultó siendo verdadera. El periodo crítico del Tanakh fue con el hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto y pues algunos manuscritos más. Se pudo evidenciar que la mayoría de los textos de Qumran respaldaban lo que decía el texto masorético, o sea que la escritura que nosotros teníamos pues estaba correcta, ¿sí? O sea, la que evidenciaba que el texto que nosotros teníamos pues era, se puede decir, correcto, ¿sí?
solo que una pequeña parte de los manuscritos, los más antiguos que se hallaron en las cuevas de Qumran, respaldaban la Septuaginta. Con esto se pudo evidenciar que la Septuaginta no era solo una mala traducción, que fue algo que se pensó durante mucho tiempo. Siempre se dijo que era que la Septuaginta, las personas que la habían traducido, eran personas que no eran pues muy buenas en el idioma, ¿verdad? Y que simplemente habían hecho como un parafraseo de la escritura. Entonces, estas personas fueron o estuvieron entre 1947 y 1990. Fue Kenney, Karl, Albrecht, Gossen-Gottstein, Talmon y Greenberg. Fueron las personas que estuvieron en el periodo crítico. Y el nuevo enfoque crítico, que es en la actualidad, entonces es ante el descubrimiento que la Septuaginta es una correcta traducción de un texto en hebreo, ya no existe, o sea, el canon de Esdras, que era lo que habíamos visto, se llegó a la determinación de llevar a cabo el proyecto Biblia Hebraica Crítica, juntando los 4 testigos del Antiguo Pacto o del Tanaj, los 4 testigos que vimos. De estos 4 textos diferentes, crear solo 2, para que una entidad diferente decida cuál de los 2 textos escoger como variante original. En este proyecto no se lleva a cabo la traducción del griego al hebreo, ya que sería una tarea fácil, sino es la retrotracción del idioma para volverlo a su original. Y comenzó en 1990 y hasta el día de hoy están en esa tarea y dicen que está aproximadamente a un 30%. Está el señor F. Moore Cross, Emanuel Toff y J.C. Trevor. Ahora vamos a ver la restauración del nuevo pacto. El periodo precrítico tuvo solo 2 periodos, o tiene solo 2 periodos. El periodo precrítico del nuevo pacto. El periodo precrítico nació de un grupo de personas que criticaron el Textus Receptus como base para el nuevo pacto. Sin embargo, no tenían las bases necesarias para ir a una copia más antigua. Estas personas vivieron entre 1655 y 1812. Fueron Walton, Fell, Mill, Wells, Bentley, Mays, Pengel, Wettstein, Semler, Boyer, Harwood y Grisbach. Bueno, algo así. Y el periodo crítico del nuevo pacto comienza con los descubrimientos arqueológicos que nos acercan a una variante más antigua del nuevo pacto. Ya con estas variantes, estos críticos textuales se dedicaron a estudiarlos y compararlos para ver cuál variante sería la original. Y estuvieron desde 1831 hasta el 2014. Fueron Lakshman, Tischendorf, Stregeles, Alford, Westcott y Hort, Weiss, Souther, von Soden, Merck, Bober, Nestlé, Tasker y Lech. Entonces, hallazgos que ayudaron a la restauración. Entonces, en el antiguo pacto fueron los rollos del Mar Muerto, ¿cierto? Ahí fue donde inició pues como esta travesía de restauración, el Pentateuco samaritano y la Septuaginta. En el caso de la Septuaginta, fue más un redescubrimiento, porque la Septuaginta pues siempre había existido, solo que con el hallazgo de los rollos del Mar Muerto, pues la Septuaginta que se pensaba que era un texto pues no tan correcto, ¿verdad? O sea, no tan puro, se dieron cuenta que era un texto realmente correcto, ¿sí? O sea, mucho más correcto. Entonces, con la Septuaginta fue más un redescubrimiento y pasó a tener pues mucho más peso del que pues hasta hace 70 años no lo tenía, ¿sí? Cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Recordemos que fue en 1948, aproximadamente un año después de que la nación de Israel nace nuevamente.
¿verdad? Vuelve a ser país, vuelve a ser nación y al año siguiente aparecen los rollos del Mar Muerto. O sea, hace el hallazgo de los rollos de Qumran. Y hallazgos que ayudaron a la restauración del nuevo pacto. Fue el Códice Sinaítico, recordemos que ese ya lo habíamos visto en una clase, ¿verdad? Eso en la clase de arqueología, en el tema de arqueología, fue un descubrimiento en 1844 en el monasterio del Sinaí. Fecha del 350 después del Mesías. El contenido es todo el Nuevo Testamento y una parte del Tanaj o del Antiguo Pacto. El idioma es griego antiguo y está a 4 columnas cada página, ¿verdad? Recordemos que esta es una de las copias que hizo Constantino, ¿verdad? Y recordemos que su mamita tenía dotes de arqueóloga, ¿cierto? Y entonces ella se fue por allá a un monte, ¿sí? Y ella dijo que ese era el monte Sinaí, es solo repaso, ¿verdad? Y allá formó un monasterio y allá estaba este códice y ella dijo que ese era el monte donde habían recibido, pues, las instrucciones, ¿verdad? Donde se había recibido la Torá y durante, pues, bueno, muchísimos años se pensó que originalmente sí era hasta que lo encontraron el verdadero monte Sinaí en Arabia Saudita. Sí, eso lo repaso. El Códice Vaticano también fue un hallazgo que ayudó a la restauración y muchos papiros, ¿verdad? Entonces, el antiguo pacto, ¿sí? Está en un periodo de entre el 4000 y el 450 antes del Mesías, son los autógrafos originales o los autógrafos inspirados, ¿verdad? Aquellos autores que el Padre inspiró para entregarle o confiarle su palabra. Pero el arquetipo que tenemos restaurado, ¿verdad? Es del 250 antes del Mesías. Y para el nuevo pacto, el periodo es del año 39 después del Mesías hasta el año 96, ¿verdad? O sea, se piensa mucho que es el Apocalipsis o el Evangelio de Juan, ¿verdad? Los autógrafos, es el periodo de los autógrafos originales o los autores inspirados, los autores divinos. Y para el 125 después del Mesías tenemos un arquetipo restaurado. Entonces, vamos ahora a ver algo acá muy interesante. Vamos a ver ahora la traducción que se ha contemplado con respecto a este proceso de traducción. Entonces, en diferentes escuelas de traducción, entonces sale una traducción literaria, sale una traducción literal, sale una traducción contextual y sale una traducción dinámica, ¿sí? La traducción literaria es la manera de traducir la Biblia, o sea, en un lenguaje muy elegante, ¿cierto? Como Don Quijote de la Mancha, ¿sí? O sea, así como muy elegante, como muy literario, ¿sí? Como muy poético. La traducción literal es la manera de traducir la Biblia de una manera literal, sin ni siquiera cambiar el orden de las palabras ni conjugar el texto para que se entienda la lectura. O sea, es literal, va palabra por palabra. Los que conocen logos calogos, ¿verdad? Me van a entender un poquito más de lo que estoy hablando. O sea, van literalmente palabra por palabra. La traducción contextual es una manera de traducir la escritura en su contexto cercano y lejano.
¿verdad? En esta traducción contextual, lo que se tiene pendiente o lo que más se utiliza es el contexto, ¿verdad? Entonces, en el contexto cercano sería, digamos, el versículo anterior o dos versículos anteriores o dos versículos después, o sea, muy cerca del pasaje, ¿verdad? Y en su contexto lejano, entonces ir de pronto a otro libro, ¿verdad? Que estuviera hablando de lo mismo y de ahí hacer como un completo. Y la traducción dinámica es la traducción que intenta interpretar fácilmente el texto, exagerando hasta llegar a parafrasear la escritura, ¿cierto? Son 4 maneras o 4 diferentes o variaciones de traducción. Entonces, perdón un segundo. Gracias, Jesús. Listo, familia, disculpen. Listo, entonces, acá. Ay, creo que sí dejé entrar, esperen. Creo que sí dejé entrar a Iván, sí. Está bien. Listo, entonces, las 4 variantes de traducción, ahora vamos a ver las ventajas, las desventajas, ¿verdad? Entonces, en la traducción literaria, las ventajas es que para todos aquellos que están acostumbrados a las grandes obras literarias de la historia, pues les quedaría bastante fácil, ¿verdad? O sería pues bastante genial de pronto leer la escritura de esta manera, ¿verdad? Es para personas doctas, para personas um, muy inducidos en la lectura. La desventaja es que no es apto para todo público, en especial para niños y ancianos, y que el estilo literario de cada autor se pierde. Recordemos que los profetas tienen un estilo literario, Génesis tiene un estilo literario, los salmos tienen un estilo literario, o sea, cada libro de la escritura parece que tuviera como un género literario, ¿verdad? Pero con una traducción literaria, pues como que estarían adornando todos los textos y entonces se perdería como el género literario original. El ejemplo de una traducción literaria está en Génesis 32:24 que dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, ¿verdad? Una traducción un poco más, o sea, menos literaria diría, y luchó con él un varón hasta que amaneció, ¿sí? Es como más entendible, ¿cierto? Traducción literal es indispensable para el estudio profundo de la escritura, ya que si nosotros, esa sería la ventaja, ya que si nosotros queremos de verdad estudiar qué es lo que realmente dice la escritura, pues sería un muy buen recurso. La desventaja. Por el orden de las palabras y lo literal del texto, no es posible entenderlo por completo. Recordemos que no hay comas, no hay absolutamente nada. Entonces, un ejemplo sería un pasaje, todas estas ciudades fortificadas, muralla alta, puertas y barra, además de ciudades de el aldeano, mucha muy.
Esta creo que es una cita de Isaías. No, se me pasó ponerle de dónde es, pero es como para que tengamos una idea, ¿verdad? De que todas las palabras como que se dispersan, o sea, como que todas estas ciudades fortificadas, muralla alta, puertas y barra A, además de ciudades de el aldeano Muchamuy, ¿verdad? Algo así sería como que el texto original. Una traducción contextual sería que traduce la ventaja que traduce cada palabra de la escritura en su contexto original. O sea, recordemos que vamos cogiendo tanto de el contexto lejano como el cercano. La desventaja es que puede presentar, eh, que se puede presentar una traducción en base a una doctrina. O sea, si ya tenemos en nuestra mente algo, ¿verdad? O sea, ya en nuestra mente hay algún pensamiento o idea, cuando se está traduciendo, pues se pudiera incorporar en el texto posiblemente algo de doctrina. Aunque de las cuatro, creo que es la que menos desventajas tiene por ser contextual. Una traducción contextual sería, y no nos metas en prueba, más líbranos del mal, que está en Mateo 6:13, ¿verdad? El texto original perdón, el texto que nos entregan traducido dice, y no nos metas en tentación, ¿sí? Casi siempre, pues esa es la oración que Yeshua nos enseñó a hacer, ¿recuerdan? Y cuando leemos, dice, eh, nuestra Biblia dice, y no nos metas en tentación. Pero la Biblia o la traducción contextual nos traduce, en vez de tentación, prueba. Porque Santiago 1:13, o sea, otro libro, sería la de lejos, ¿verdad? Nos dice que Dios no tienta a nadie. Entonces, estaría en controversia. Entonces, asumen, ¿verdad?, que esa palabra sería más correcta, prueba. Y una traducción dinámica, una ventaja sería que es recomendable para personas que no tienen hábitos de lectura o que se les dificulta la misma, ¿cierto? Una persona que no le guste leer, una persona que no tenga el hábito de la lectura, un niño, ¿verdad? Que le cuesta de pronto meterse o tener de pronto la intención de entender, ¿cierto? O sea, como con esa eh, disposición de sentarse y leer, ¿sí? Entonces, una traducción dinámica sería bueno, o sea, sería recomendable, ¿sí? ¿Qué es una traducción dinámica? La nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, la traducción lenguaje actual, la traducción lenguaje sencillo, en fin. Eso sería una traducción dinámica. La desventaja es que en su afán de expresar fácilmente el texto, se pierde por completo del contexto original, ¿verdad? O sea, estiran tanto una frase para que una persona la entienda que pues se pierde como su esencia. El ejemplo está en Ezequiel 1:1 que dice, el 31 de julio de mis 30 años de vida me encontraba con los judíos en el destierro junto al río Quebar, en Babilonia, cuando se abrieron los cielos y tuve visiones de Dios, ¿verdad? El texto original nunca va a decir el 31 de julio, y eso ya lo sabemos de memoria por qué razón, ¿verdad? Dice a los 5 días del mes tal. Y recordemos que ese día paría en el calendario gregoriano, o sea que estaría mintiendo que fue el 31 de julio. No es correcto. Dice que se encontraba con los judíos en el destierro, junto al río Quebar, pero él le adiciona que fue en Babilonia, ¿verdad? La escritura en ningún momento está nombrando Babilonia. Y así, es un ejemplo nomás para que nos demos cuenta hasta dónde podemos ir, ¿verdad? Estirar un texto para que una persona me entienda, ¿sí? A veces lo más corto y lo más sencillo sería lo mejor, ¿verdad?
Creo que también hay una versión ahora dinámica que es el lenguaje extendido, o sea, versión extendida. Entonces es de una frase ponen una cosa grandísima o algo así también he visto una versión. Ahora vamos a ver 4 versiones bíblicas y vamos a ver sus diferencias. Por lo menos en Hechos 1 de la Nueva Versión Internacional dice, con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. ¿Sí? Eso dice Hechos 1 en la Nueva Versión Internacional. En la Reina Valera dice, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¿Sí? La traducción lenguaje actual dice, cuando traicionó a Jesús con el dinero que le dieron fue y compró un terreno, pero luego se cayó de cabeza y se estrelló contra el suelo. ¿Sí? Pero la Biblia textual nos dice, este compró un campo del salario de su iniquidad y habiéndose hinchado, reventó por el medio y fueron derramadas todas sus entrañas, ¿verdad? Entonces, siempre vemos que Hechos 1:18 está en contradicción con Mateo 27:5, porque Mateo 27:5 nos dice que que Judas se ahorcó, ¿verdad? Pero Hechos nos dice que él se cayó y se reventó y se le salieron las entrañas. Entonces, pues hay como 2 versiones diferentes de su muerte. Pero cuando vemos en contexto, la Biblia textual, en el texto dice que habiéndose hinchado, ¿sí? Y esto es una condición necrótica, creo que se llama, o sea, de una persona después que muere, que se hincha, se inflama, ¿verdad? Cuando ya está muerta, o sea, él se ahorcó, se inflamó tanto, se hinchó tanto, eso tiene un nombre, pero no lo recuerdo ahorita, y que, y habiéndose hinchado, reventó por en medio, ¿verdad? Y se derramaron todas sus entradas, o sea, que se hincha tanto que se revienta. Entonces podemos ver 4 versiones y pues una sola contextual, ¿verdad? De resto, en las otras nos vamos a ir peleando entre si se ahorcó o se cayó, se le derramaron las entrañas, bueno, todo esto. Y vamos a ver otro ejemplo de Mateo 16. Dice, te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, ¿cierto? Por eso dicen que Pedro es el primer papa porque Yeshua o porque Jesús le entregó las llaves del reino, ¿cierto? Que lo mandó a fundar la iglesia y lo mandó a que él fuera el vicario de Cristo, o sea, su reemplazo. La Reina Valera dice, te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, ¿cierto? O sea, que él habla y Dios inmediatamente allá mueve lo que sea y cumple. Esa es la idea. En la traducción lenguaje actual dice, a ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá. ¿Cierto? O sea, que ahí sí que contundente que el que manda es Pedro. ¿Cierto? Y Dios hace caso. En la Biblia textual dice, te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. ¿Cierto? Entonces se invierten las posiciones, ¿verdad? Y todo lo que Pedro haga es porque ya se ha permitido o porque Dios ya había dado como un veredicto en cuanto a lo que se iba a hacer, ¿cierto? O sea, el que manda, ¿quién es? Pues el Padre y nosotros obedecemos. Esta es la idea de este texto, ¿sí? Pero podemos ver cómo una traducción dinámica
prácticamente, o sea, venimos desde la versión internacional, como que nos esconde un poquito, no sabemos qué es lo que está pasando, pero la traducción dinámica definitivamente nos está diciendo que es que Pedro habla y Dios tiene que correr, ¿verdad? Y con esto en mente, o sea, con estas traducciones, con esta, de pronto, interpretación que tiene cada versión, ¿verdad? Pues vamos a ver por qué razón difiere tanto de la original, o sea, cómo fue que, o sea, a dónde, desde dónde fue, ¿verdad? Que el texto original se fue de pronto manipulando y corrompiendo tanto para poder llegar hoy, por lo menos tener la Iglesia Católica, ¿verdad? No es que la esté separando pues de la cristiana, porque pues siempre he dicho que el cristianismo es una hija rebelde de la Iglesia Católica, pero por lo menos el catolicismo, ¿sí? Ir hasta llegar a decir que María es corredentora, ¿verdad? Con Jesús, con Jesucristo, ¿verdad? O sea, ¿cómo pasó eso? O sea, ¿en qué momento se estiró tanto, 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 tanto que se permitió por lo menos un segundo intermediario? ¿Sí? O sea, que otro más viniera y se tomara bueno, se atribuyera el trabajo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la etapa de los padres. ¿Sí? No sé cuántos hayan escuchado, los más estudiosos van a entender por dónde voy, ¿verdad? Y vamos a entrar a la época de los padres de la iglesia, ¿sí? Pero aquí quiero hacer un paréntesis y vamos a estudiarlos como los padres de quién, ¿verdad? Sí, Yeshua en Mateo dijo, nunca le digas padre a nadie, porque padre solo hay uno, ¿verdad? Y punto. Y ese está en los cielos, ¿sí? Pero, o sea, de a dónde la iglesia, por lo menos la iglesia católica también, pero la iglesia protestante, la iglesia cristiana, los padres para ellos son sus, sus fundamentos, o sea, no se concibe una iglesia sin los padres, ¿verdad? Siendo que la escritura nos habla de solo unos padres, un solo padre que pues es el omnipotente, ¿no? Y nuestros padres, o sea, nuestros antecesores que fueron Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Y punto. Pero nos hemos saltado cualquier enseñanza, ¿verdad? De los verdaderos maestros bíblicos y hemos fundamentado nuestra fe, ¿sí? O sea, hemos dejado nuestra fe en hombres, en unos hombres, ¿verdad? Ahora quiero que nos centremos un poquito en quiénes fueron ellos, qué enseñaron, quiénes eran, de dónde venían, para dónde iban y qué pensaban, ¿sí? En eso vamos a entrar en la otra parte de la clase y pues vamos a verlos. Y pues va en orden cronológico de cómo sus escritos, ¿verdad? Están desde el primer siglo. Y alcanzamos a llegar creo que hasta el siglo IV en esta clase. Entonces, vamos primero con la Didaje. Didaje significa enseñanza. Es el escrito más antiguo que tenemos fuera del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto. Es de finales del siglo I. Es una compilación anónima de fuentes diversas derivadas de la tradición de distintas comunidades, compuesta por tradiciones o mandamientos de hombres a finales del siglo I. Vean lo que les estoy diciendo, que debían ser observados para ser salvos. Un autor desconocido, judeo-cristiano, reunió en este manual
algunos textos que le parecieron útiles para la edificación de los recién conversos. El texto se perdió y posteriormente se encontró al final del siglo XIV en un códice griego del siglo XI. ¿Sí? Entonces, este es el texto que vemos, se llama también las enseñanzas de los apóstoles, ¿verdad? Pero pues, ¿de qué apóstoles? Sí, ya cuando vamos avanzando en la clase nos vamos a dar cuenta que, pues, que muchos fueron llamados apóstoles, ¿verdad? Entonces, seguimos con San Ignacio de Antioquía. Este es uno de los padres de la iglesia y más concretamente uno de los padres apostólicos por su cercanía cronológica con el tiempo de los apóstoles. Fue el primero en aplicar el adjetivo católica a la iglesia. Vivió entre el 67 y el 107. ¿Sí? Recordemos que Pablo y Pedro mueren en el 66. El autor de 7 cartas es el autor de 7 cartas que redactó en el transcurso de unas pocas semanas, mientras era conducido desde Siria a Roma para ser ejecutado, o como él mismo escribió, para ser trigo de Dios, molido por los dientes de las fieras y convertido en pan puro de Cristo, ¿verdad? Él fue un mártir, es San Ignacio de Antioquía. Recordemos que cuando es San es porque perteneció, ¿verdad? O porque fue canonizado por la Iglesia Católica. Está la carta de Bernabé. Bajo el nombre del apóstol Bernabé llegó una carta escrita en el 130 al 140 aproximadamente, en la que se expone el valor del Antiguo Testamento para el cristianismo, en la primera parte, y un breve tratado sobre las 2 vías en la segunda. Una cita dice, y por remate, otra vez les dice, he aquí que quienes han destruido este templo, ellos mismos lo edificarán. Eso es Isaías 49. Así está sucediendo, pues por haberse ellos sublevado, fue derribado el templo por sus enemigos y ahora hasta los mismos siervos de sus enemigos lo van a reconstruir. Muchas interpretaciones colocan este texto cerca al año 70, pero antes de la rebelión de Bar Kokhba, pues en este tiempo Judea fue expulsado a la diáspora. O sea, ponen esta carta, ¿verdad? No saben exactamente en qué tiempo, pero la ubican aproximadamente entre el 70, pero antes del 130. Entonces, si me permiten, les voy a leer algo con relación a, a la carta de Bernabé. Dice, se divide en 2 secciones. La primera, del capítulo 1 al 17, es teórica y trata de la interpretación del Antiguo Testamento, en un intento por distinguir el cristianismo como una entidad separada del judaísmo. El autor polemiza contra distintas ideas atribuidas a este último grupo. La interpretación literal, y considera que debe interpretarse de forma espiritual, o sea, alegórica. Considera que el judaísmo se equivocó al interpretar literalmente la ley. Por ejemplo, dice que Dios no quiere sacrificios, sino la ofrenda de un corazón arrepentido. No le interesa que nos abstengamos de la carne de animales impuros, sino que renunciemos a los pecados simbolizados por aquellos animales, alegando que sobre el cerdo lo dijo por lo siguiente: no te juntarás, dice, con hombres tales que son semejantes a los cerdos. Es decir, que cuando lo pasan prósperamente, se olvidan del Señor, y cuando se ven necesitados reconocen al Señor, al modo que el cerdo cuando come no sabe de su Señor,
mas cuando tiene hambre gruñe y una vez que toma su comida vuelve a callar. El águila, el halcón, el gavilán y el cuervo son animales que simbolizan hombres que logran su pan cotidiano por la rapiña y toda suerte de iniquidad, en vez de ganarse su sustento con un trabajo honrado y el sudor de su frente. Cuando el Génesis dice que el mundo fue creado en 6 días, hay que tener en cuenta que para Dios un día son como 1000 años y el Hijo de Dios vendrá de nuevo a juzgar a los impíos y a cambiar el sol y la luna y las estrellas y el día séptimo descansará. Entonces amanecerá el sábado del reino milenario. Aunque ya en la epístola del autor declara que ya en su época se acercaba el fin de los tiempos. Expone la doctrina de la preexistencia del Hijo de Dios que se encarnó en Jesucristo y la importancia del bautismo como símbolo de quien lo recibe es adoptado como Hijo de Dios y transformado en templo del Espíritu Santo. La segunda parte o la segunda sección contiene las enseñanzas de las dos vías, una introducción básica a los mandamientos de la vida cristiana. 2 caminos hay de doctrina y de potestad, el camino de la luz y el camino de las tinieblas. Es una descripción práctica muy semejante a la que aparece en la Didache. Expone que el ser humano puede seguir un camino de luz y vida que se propone señalar o un camino de tinieblas y muerte que propone evitar. El pasaje que explica la vida de las tinieblas consiste en un catálogo de vicios, mientras que el camino de la luz se señala mediante una gran cantidad de preceptos que remendan el decálogo. Más allá de las semejanzas, en opinión de Ruiz Bueno, en este caso, no es sino una larga y seca enumeración de preceptos y prohibiciones, lo que en la Didache forma un cuerpo vivo de exhortaciones y preceptos con una unidad interna y un fin claro de catequesis previa al bautismo. Aquí se ha convertido en un mal surcido de retazos. Esos son sobre la carta de Bernabé. Acá. Listo. Eso son citas, o sea, comentarios sobre la carta de Bernabé. Seguimos con el pastor de Hermas. El pastor de Hermas es una obra cristiana del siglo II, que no forma parte del canon neotestamentario y que gozó de una gran autoridad durante los siglos II y III. Tertuliano e Ireneo de León lo citan como escritura. El Códice Sinaítico lo vincula al Nuevo Testamento y en el Códice Cloromontanus figura entre los Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo. Aunque sea relacionado con el Hermas mencionado en el libro de Romanos, algunos escritos anteriores a la redacción de la obra lo describen siendo el hermano del Papa Pío I. Y una cita dice: bajo el episcopado de Pío, su hermano Hermas escribió un libro que contiene los preceptos que le entregó un ángel que se le apareció como un pastor. Por eso se llama el pastor de Hermas. Entonces vamos viendo, ¿sí? ¿Cuál era la literatura? ¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué pensaban? ¿Verdad? Perdónenme un segundo. Listo, seguimos con San Justino Mártir. Nació en Israel en el año 100 al 168. Era filósofo y teólogo de padres paganos. Estudió en diferentes escuelas hasta que encontró el cristianismo. Llegó a Roma y fundó una escuela en la que enseñó su filosofía cristiana y allí, por envidia de un maestro pagano, seguidor de la escuela cínica llamado Crescente, fue denunciado como cristiano y murió como mártir. Una cita
Dice Justino, ¿no? Ese recordemos, es el diálogo con Trifón o contra Trifón. Entonces está hablando Justino y dice, ni en otro Dios alguno hemos puesto nuestra confianza, pues tampoco lo hay, sino en el mismo que vosotros, o sea, los judíos, sino en el mismo en que vosotros, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero la hemos puesto no por mediación de Moisés ni de la ley, porque en este caso haríamos lo mismo que vosotros, porque he leído que había de venir una ley última y un pacto principal sobre todos, que ahora tienen que guardar todos los hombres que aspiren a la herencia de Dios, porque la ley dada sobre el monte Oreb es ya vieja y os atañe solo a vosotros, o sea, esa ley es solo para ustedes, pero la otra pertenece a todos absolutamente, ¿no? Ese es el pensamiento de Justino Mártir. Vamos por Ireneo de León, era originario de Asia Menor y nacido hacia el año 130, 140 aproximadamente y murió en el 200. Era obispo de León tras la muerte de su predecesor Potino. Durante el pontificado de Víctor I, recordemos que Víctor I fue el que dijo, ya se puede comer de todo, ¿cierto? Eso, tranquilos, no se preocupen, no hay restricciones, sino ya pueden dar rienda suelta. Escribió un tratado en 5 libros contra las herejías, así se llamaba el libro, para combatir las diferentes escuelas gnósticas y una especie de catecismo, la demostración de la predicación apostólica, así se llamaba la otra obra. Con la primera obra, Irineo se consagra como el primer escritor cristiano que compone un tratado de fe completo y sistemático. ¿Sí? Dice, cita de él, porque si hubieran sabido que nosotros habríamos de existir un día, o sea, está hablando de los judíos, porque si hubieran sabido que nosotros habríamos de existir un día e íbamos a sacar los testimonios sacados de las escrituras, no hubieran dudado en quemar sus propias escrituras, que declaran abiertamente que todas las naciones tendrán parte en la vida y muestran que los mismos que se jactan de ser casa de Jacob y pueblo de Israel son desheredados de la gracia de Dios. Ahora, Tertuliano, nacido en Cartago hacia el año 155-160 aproximadamente y murió en el 222. Son escasas las informaciones que tenemos acerca de Tertulianos y las poquitas nos fueron dadas por Jerónimo. A la mitad de su vida, hacia el año 207, se separa de la iglesia local y se une al grupo religioso de Montano. Pero los montanistas no fueron lo suficientemente rigurosos para Tertuliano, quien rompió con ellos para fundar su propio movimiento religioso. Dice, porque la circuncisión había de darse, pero como señal, de modo que Israel en el último tiempo sea distinguido cuando conforme a sus acciones le fuera prohibida la entrada a la ciudad santa. De esto se sigue, en consecuencia, que hasta donde la abolición de la circuncisión carnal y de la ley vieja se demuestra como habiendo sido consumada en su tiempo específico, así también la observancia del sábado queda demostrado que ha sido temporal. Y hablando de la iglesia, ¿verdad? En relación a Pedro, dice Tertuliano, que la iglesia está edificada sobre él. ¿Sí? Esa es la idea de Tertuliano. Dice, sí, efectivamente, la iglesia o la base, la piedra, ¿verdad? De la iglesia es ¿quién? Pedro. Eso nos dice Tertuliano. Vamos con Cipriano de Cartago, nacido en el 210. Su actividad como obispo del 249 al 258 se desarrolla durante la persecución de Decio. Recuerden que eso lo vimos en el tema 7 del nivel 1, a la cual se sustrajo huyendo
y a la persecución de Valeriano. Los dos maestros de Cipriano, de este señor, son la Biblia y Tertuliano, o sea, él era discípulo de Tertuliano. El del Apsis, por ejemplo, es una obra suya, establece las reglas que se seguirán para la readmisión de los apóstatas durante las persecuciones. Recordemos que Novación dijo, sí, entren todos, ¿recuerdan? Después de la persecución de Decio, muchos apostataron de su fe, ¿verdad? Lo que nos tenían corazón de mártires, apostataron de la fe, y cuando muere Decio, entonces ellos quisieron volver, y Novación dijo, sí, listo, y el otro, no recuerdo cómo se llama ahorita, y dijo, él sí dijo, no, ustedes no pueden volver, pero Novación dijo, sí, entren todos, ¿verdad? Y este señor lo acompañaba, pero escribió cómo eran las reglas para que ellos pudieran ingresar. En el de Unitate Ecclesiae, uno de los trabajos más influyentes a lo largo de los siglos, establece que hay una sola iglesia edificada sobre Pedro y fuera de ella no hay salvación. Pues ya sabemos más o menos de dónde viene la idea, ¿no? Era discípulo de Tertuliano. Dice, la única fuente de donde han surgido las herejías y de donde han nacido los cismas es que no se obedece al pontífice de Dios, ni se quiere reconocer a la iglesia un solo pontífice y un solo juez que ocupa el lugar de Cristo. Esta palabra que ocupa el lugar es la palabra vicario, ¿verdad? Eso es lo que significa en lugar de, ¿verdad? O en vez de. Luego sigue Clemente de Alejandría. Este señor no nació en Egipto como muchos han creído, sino en Atenas hacia el año 150 y murió aproximadamente en el 215. Veamos que todos son contemporáneos. Según los historiadores, los padres de Clemente de Alejandría eran paganos adinerados de clase social alta. Clemente recibió una buena educación, como se nota por el hecho de que a menudo hace referencia a poetas y filósofos griegos en sus obras. Viajó por Grecia, Italia, Palestina y finalmente Egipto en busca de maestros cristianos. Al final llegó a Alejandría, la ciudad símbolo de ese cruce de diferentes culturas que se da en el helenismo. Dice, los sacrificios de animales, se cita de Clemente de Alejandría, los sacrificios de animales con pretexto religioso fueron inventados por los hombres como un pretexto para comer carne. Una cita de Clemente de Alejandría. Vamos con Orígenes, ese sí es un poquito más conocido por muchos, nacido en Alejandría hacia el año 185, y se dice que había aprendido la escritura de memoria cuando era pequeño. Murió en el año 253. Fundó una escuela de gramática y se hizo cargo de una segunda encargada por el obispo Demetrio, formando a los catecúmenos. O sea, tenía dos escuelas alternas. Enseñaba en dos escuelas alternas. Orígenes fue un ardiente defensor del libre albedrío. Esto es una reseña del trabajo de Orígenes. Orígenes fue un ardiente defensor del libre albedrío y rechazó rotundamente la idea valentiniana de elección. En cambio, Orígenes creía que incluso las almas sin cuerpo tienen el poder de tomar sus propias decisiones. Además, en su interpretación de la historia de Jacob y Esaú, Orígenes argumenta que la condición en la que nace una persona depende en realidad de lo que hicieron sus almas en este estado preexistente. Según Orígenes, la injusticia superficial de la condición de una persona al nacer, con algunos humanos pobres, otros ricos, algunos enfermos y otros sanos, es en realidad un subproducto de lo que el alma de la persona había hecho antes en el estado preexistente. Muy interesante el pensamiento de este señor. Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea era en Palestina,
Nació en el 265 y murió en el 339. Fue discípulo de Panfilio de Cesarea y de Orígenes. Démonos cuenta que fue amigo de, discípulo, y cada uno pasaba, ¿cierto? O sea, su pensamiento, más lo que leían, más todo revuelto con la escritura. Fue nombrado obispo de Cesarea y se vio implicado en la controversia arriana. Recordemos quiénes eran los arrianos. Ellos eran los que la escuela, recuerdan que ellos decían que Jesús no era Dios. Sus obras más conocidas fueron Historia Eclesiástica y Vida de Constantino. Dice, estos son los que están admitidos. Está hablando Eusebio, ¿verdad? Y está hablando de los libros de la Biblia. Dice, estos son los que están admitidos, o sea, los que ellos ya habían pensado que podían entrar en el canon. La tetrada de los evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas de Pablo, además que las está diciendo cronológicamente como ellos las pensaban, ¿verdad? Las cartas de Pablo, primera de Juan, primera de Pedro y el Apocalipsis de Juan. De los libros discutidos, ¿verdad? Los que o sea, decían todavía no sabemos si sí o no, en cambio, y que sin embargo son conocidos de la gran mayoría, tenemos la carta llamada de Santiago, la de Judas y la de segunda de Pedro, así como las que se dicen ser segunda y tercera de Juan, ya sean del evangelista, ya de otro del mismo nombre. Y entre los espurios o entre los que realmente ya no van, ¿verdad? Los falsos, colóquense el escrito de los Hechos de Pablo, el pastor, el llamado pastor, o sea, el de Hermas, y el Apocalipsis de Pedro. Y además de estos, la que se dice la carta de Bernabé, también está diciendo eso, tampoco metan ahí. Y la obra llamada la enseñanza de los apóstoles, o sea, la Didache. Y aún, como dije, si les parece, el Apocalipsis de Juan. Algunos, como dije, lo rechazan, mientras otros lo cuentan entre los admitidos, ¿verdad? Entonces estaban que sí, que no, que entren estos sí nos parecen, estos no nos parecen. San Atanasio, nacido hacia el año 298, fue obispo de Alejandría desde hasta el 328. Perdón, fue obispo de Alejandría desde el 328. Tuvo un papel importante durante el concilio de Nicea y sobresalió en defensa de la ortodoxia. Se podrían recordar sus exilios en los imperios de Constancio 2 veces, lo persiguió 2 veces, Juliano y Valente. Son muy importantes sus escritos contra los arrianos, así se llama en su obra, las cartas a Serapión sobre la divinidad del Espíritu Santo, la carta a Epicteto en la que se defiende la humanidad del Señor contra Apolinar de la Odisea, el Tomus ad Antiochenos en la que se resumen las conclusiones de importantísimo sínodo de Alejandría del 362. Un sínodo es como un concilio, pero cristiano. El concilio, recordemos que es, bueno, judío, ¿verdad? Cita. Tomemos nota que la tradición, enseñanza y fe de la Iglesia Católica que desde el principio el Señor proporcionó fue predicada por los apóstoles y preservada por los padres. Este fue el fundamento de la Iglesia. Si alguien se aparta de esto, este no es ni debe ser llamado cristiano. El señor Cirilo de Jerusalén fue obispo de Jerusalén desde el 348, expulsado 3 veces de su diócesis por los arrianos. Tuvo un importante papel en el concilio de Constantinopla. Nació en el 315 en Jerusalén y murió en el 386.
Su cita, así como dos pedazos de cera derretidos juntos, no hacen más que uno. De igual manera, el que comulga está unido a Cristo, de tal suerte que él vive en Cristo y Cristo en él. Eso habla con respecto a la comunión, ¿verdad? Y por último, el señor Juan Crisóstomo, nacido en Antioquía en el año 354 aproximadamente, hijo de una familia cristiana rica, estudió filosofía y retórica y fue discípulo de Diodoro. Vivió un año como ermitaño en el desierto, dedicado al estudio de las letras sagradas, de donde debió regresar con problemas de salud. Ordenado presbítero, sobresalió por sus dotes de predicador y fue llamado Crisóstomo, o sea, boca de oro. Luego de ser forzado por el emperador, ocupó la sede de Constantinopla en el 397 y dio comienzo a una reforma eclesiástica. Por falta de habilidad y víctima de las intrigas de la corte, murió en el exilio en el 407. Escribió no menos de 6.000 sermones en los que se encuentran casi 20.000 citas bíblicas. Y su cita es, dice Pedro mismo, la cabeza o corona de los apóstoles. Cuando digo Pedro, quiero decir a la roca irrompible, la inquebrantable fundación. Y otra cita que tiene era una persona demasiado antisemita. Él fue en él se inspiró Lutero y finalmente Hitler. Dice, ¿cómo pueden los cristianos atreverse a sostener la más mínima conversación con los judíos, los más miserables de todos los hombres? Es una cita de Juan Crisóstomo. Listo, familia, los dejo hasta aquí porque sé que es demasiada información, pero vamos avanzando despacio, ¿verdad? Ahora sí, ¿alguna pregunta que tengan? Cuéntenme. Había algunos personajes que no conocía, así que estaba muy interesante todo el recorrido que hicimos. Sí, no, y eso que siempre nos saltamos algunos porque es que son muchos. Son una cantidad. Pero. Ay, mi cámara, no sé qué le pasó. Pero sí, es muy curioso, ¿verdad? Ver de dónde iba viniendo esta ideología, o sea, veamos que viene patinando desde casi a inicios del segundo siglo, ¿verdad? Del segundo siglo, más o menos viene patinando. eh, esta idea antisemita, ¿sí? Y además, pues con esto, con mucha filosofía, o sea, con una cantidad de porcentaje de filosofía, de gnosticismo, de todo esto, ¿cierto? Y ahora entendemos por qué, pues obviamente casi todos los que se les conoce como los padres de la iglesia, pues eran filósofos, ¿verdad? Eran personas estudiadas, eran personas que pues tenían esta condición de ser adinerados, ¿verdad? Y que los ponían pues a estudiar desde muy pequeños. Entonces, los, los educaban, ¿verdad? En, más que todo en filosofía, pues en ese tiempo era como lo más importante. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Cómo vamos con el tema? ¿Qué piensan?
¿Cómo lo ven? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Cómo van con el tema? A ver. Profe, el tema es muy interesante. Buenas noches. Hola, Iván, ¿cómo estás? Hay mucha información, de verdad, mucha Eso es información, como la clase pero es 7. grata, pero es Eso es como grata la la clase información. 7 del nivel 1. ¿Recuerdas que tuvimos 4 clases? ¡Wow! Estuvo Sí, impresionante. sí, me hice acordar de los criptojudíos, toda esa información Sí, mucha y de información. los, ¿cómo es que se llama? Los Lo de los concilios, los siglos y siglos. concilios, Ajá. todo eso. Mucha información, Sí, pero es muy grata porque es que de allí creo que parte muchas cosas que hoy creemos, que hoy practicamos y que ni cuenta nos damos de dónde viene claro. o quién la escribió, porque además, como alguien decía, me decía, es que yo sí quiero aprender, pero a veces como que no saben por dónde empezar, ¿Por porque a dónde veces la empezar? historia Claro. es muy, cuando uno Es se comienza, impresionante. es impresionante, exacto, Sí, es exacto. impresionante. Sí, sí tienes que tener una guía porque yo intenté en varias ocasiones meterme, pero no, yo salía más aburrida. Yo intentaba, pero no sabía por dónde, porque no conocía como tal, o sea, no me manejaba en el tema, ¿ves? Entonces, como, bueno, como que ir yo a saber sobre astronomía. O sea, tienes que tener más o menos una guía que te vaya llevando y pues ahí vas aprendiendo de a poquito. Pero ya con el tema 7, ¿sí? Con el tema de los concilios, hay muchos nombres que se te hacen familiares, ¿verdad? Empiezas tú ahí, empiezas caminando y luego ya cuando te metes en los padres, o bueno, los padres no, los mal llamados padres de la iglesia, ¿verdad? En este tiempo, pues ya se te hace un poco más fácil, empiezas a ver los siglos, cómo iba Pues, yendo cada uno y lo que te digo, nos quedamos pero lejos de tenerlos a todos, porque es que hay muchos más, pero estamos tratando de poner los más importantes, estamos tratando de los más relevantes en cuanto pues a este tema. Pero pues siempre les digo, les dejo para que vayan y hagan la tarea y pues ya más o menos sobre esta guía ya vayan pues como teniendo un poquito más de conocimiento, porque de todos hay información en internet, de todos, de todo, de todo, no, no podemos decir, no, es que no, de todos hay información y hay bastantes libros, bastante información que nos puede ayudar con respecto a estos temas. claro, hoy hay más auge, hoy si la gente dice no tengo dinero para comprar los libros, creo que no es pretexto porque hoy se pueden conseguir por internet, por Facebook puedes buscar, un ejemplo, buscar eh, grupos donde comparten libros Se de comparten historia, libros, sí, hay mucha forma, solo que hay así que sacar es. es tiempo como Exacto, para no, y o sentarse a sea, leer. recursos hay una cantidad, lo que a veces nos falta es tiempo y pues ganas de lectura, ¿no? A veces pues se nos hace de pronto un poquito tedioso porque pues con toda la información y pues en la manera en la que se escribía, todo es un poquito a veces un poquito complicado, pero sí es muy provechoso en cuanto pues al hilo temático que venimos, ¿no? Porque estamos tratando de ir a la raíz original. ¿Sí? Y para eso tenemos que quitar pues una cantidad de maleza, todo lo que se va formando alrededor de la raíz, toca ir sacando, ¿cierto? Hasta que la raíz nos quede bien limpiecita y pura. Eso es lo que Exacto. estamos haciendo. Y Entonces también es ejercitar el hábito de la lectura, de porque la lectura, así es. eso se ejercita, porque alguien que no haya leído y se pone a leer, se va a cansar, no va a Claro, entender nada, comprensión lectora cero. Entonces, esto es de todos los días un poquito leer así para que es, se ejercite eso. para que se Y ejercite. Nosotros vamos a hacer lo de la biblioteca virtual. Voy a tratar de ponerlo en Drive y dejarles el link
para que puedan ir a ver muchos de los recursos que nosotros tenemos, ¿verdad? De donde hemos sacado casi los dos cursos, o bueno, más que todo este curso, porque el otro no es mi curso y siempre se los he dicho, no es un curso mío. Yo lo aprendí, por eso lo comparto, pero de todos los temas hay lugares donde uno puede ir a ver un poquito más, eso sí lo podríamos ver, y para que lo compartan con más personas, ¿sí? O de pronto no sé dónde, no tengo eso, porque muchos libros se pueden descargar en PDF también. Ya cuando estén un poquito más interesados, guardas tus libros, los descargas en PDF y los imprimes y haces un cuadernillo y pues ahí a leer. Entonces ya no hay Exacto. excusa, familia. Ya no hay ¿Usted excusa. conoce a Diana Uribe, profe? Dime. ¿Usted conoce a Diana Uribe, la historiadora colombiana? No, me suena, pero no. No, ella salía mucho por Caracol Radio, donde enseñaba de Ya, historia, pero trabajó muchísimos años. Y ella ya, también tiene una página de internet y ella publica cosas, viaja mucho ella. ya. Y usted cuando estaba comentando acerca del culto al cuerpo, Sí, ¿se acuerda ese episodio o ese capítulo? sí, sí, sí. Y me acordaba de eso porque estaba leyendo algo de historia. Ajá, ¿Usted ha escuchado y quise comentarlo aquí porque me parece interesante? ¿Usted ha escuchado esa ya. expresión que dice tiró la toalla? Sí. ¿Cierto que creo que Claro, eso todos, es pues es una expresión colombiana, me muy, parece a mí, muy colombiana. muy colombiano y quién sabe si en otros lo utilizan como en otros países como modismo? En Ya, historia, esa expresión viene de por allá, por Grecia y Roma, pero ya. explicadas más específicamente en Roma. Y decían que esa expresión venía allá de los saunas de hace Sí. muchos años. Es un evento antiquísimo y era que habían saunas y ella ya era muy abierta en ese tiempo la homosexualidad. Ajá, sí. Entonces, llegaba un hombre y digamos, si le gustaba otro hombre, había un juego o un movimiento de ojos, pero lo que hacían era hacer caer la toalla y el Ya. otro la recogía. O sea, era una invitación a tener sexo, ¿sí? Wow. Ajá. Y de allá viene esa expresión, no tienen la toalla, Ok. hasta que hoy se conoce. Mire que todos Vea, la hemos utilizado sí, y uno no sabe y exactamente, no y eso es sabe. muy importante. Yo digo que la lectura en todo, en muchos aspectos es muy importante, porque sí nos invita realmente pues a ser instruidos. A veces hacemos o decimos cosas ¿cierto? O sea, las hemos aprendido desde chiquitos y eso lo hemos visto mucho en estos cursos o sea, a diario nosotros estamos haciendo cosas o diciendo cosas que, pues que nunca nos preguntamos por qué, ¿cierto? Ni a qué conlleva, pero lo que yo decía por lo menos en la clase de qué día del pergamino. ¿Porque se llama pergamino? Pues porque el apellido del que lo creó era Pérgamo, o era, perdón, este era de Pérgamo, ¿verdad? Entonces, o sea, todo sale de un porqué, o sea, no fue de pronto porque, o sea, nació así, no. Todo viene de una construcción y es muy importante, pues, muchas cosas preguntar. Entonces, pues esa es la invitación, sigamos en este tema. Yo creo que este tema se nos va por ahí unas 3 clases más, porque sí quiero de pronto cerrar este curso con esta información tan importante. Esta información es para que ustedes la atesoren, para que la estudien, porque prácticamente la religión occidental está basada aquí, ¿cierto? O sea, no en la escritura. Nosotros es mentira cuando decimos que el cristianismo, el catolicismo está basado en la escritura, mentira, no, cero. ¿Verdad? Ha habido una mezcla impresionante que podemos notar de filosofía, de humanismo. Por eso el día de hoy, cuando vamos a una iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es el sermón? O por lo menos hablo yo de lo que a mí me ha tocado o me tocó vivir, ¿verdad? Era motivación.
¿sí? Eso es donde yo ponga, donde a veces paso los canales y siempre que veo a un pastor, siempre que estoy, es una persona que está motivando a la iglesia, como haciendo un coach de motivación, motivacional, ¿verdad? Y a eso nos ha traído, o sea, vean, desde el siglo XXI ya dónde vamos, o sea, aparte de la doctrina de la prosperidad, que eso es algo también que ha decaído completamente en moral a la iglesia, porque entonces ya compramos todo, ¿cierto? O sea, ya dale a 10.000 para que el Señor te dé 100.000, ¿verdad? Y ya andamos comprando todo. O sea, hasta ya nos ha llevado la doctrina. Entonces es muy importante saber, o sea, de dónde empezó, cuáles han sido sus bases y pues todo lo que piensan esas personas, o sea, todos los teólogos, todos son personas estudiadas, sí, pero ¿en qué? Obviamente, pues en los padres de la iglesia. Eso, ellos siempre, ustedes van a debatir con alguien o a charlar con alguien y ellos le van a citar a los padres de la iglesia, ¿verdad? Antes de citar la escritura. Entonces, eso es muy importante para que lo tengamos en cuenta. Eh, esta semana no nos vemos el miércoles porque es inicio de Sukkot, ¿verdad? Entonces, no nos vemos el miércoles, pero nos vemos el lunes, ¿sí? Para que sigamos la clase y espero que tengan una hermosa fiesta de Sukkot, a los que están pues incursionando en las fiestas. Eh, y, y que puedan tener una hermosa fiesta con sus seres amados, bueno, con los que quieran compartir y me cuentan cómo les fue y me mandan fotos. ¿Listo, familia? Vamos a orar para poder terminar, ya que hoy están tan silenciosos. Bendito Padre, gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu gran amor para con tu pueblo, Señor. Gracias por cuidarnos, Señor, y traernos hasta aquí, por mostrarnos realmente de dónde venimos, Señor. Gracias, Padre, por rescatarnos, porque dijiste, Señor, que nos rescatarías de los pastores asalariados, Señor, que tú vendarías nuestras heridas, Señor, que tú mismo vendarías a la perniquebrada, Señor. Y aquí estamos todos dispuestos a seguir adelante, Señor, a seguir aprendiendo, a seguir confiando, Señor, en que tu palabra es real, en que la suma de tu palabra de Génesis a Apocalipsis es la verdad, Padre. Gracias te damos por esta semana, por esta nueva fiesta de Sukkot que comienza. Gracias por hacernos partícipes de tus citas, Señor, y por todo aquello que nos enseñas, Padre. Gracias. Gracias porque son ensayos, Padre. El día que nos veamos cara a cara, Señor, y que vengas por tu novia, pura y sin mancha, Señor. Ayúdanos, Padre, para poder estar ese día ahí. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Listo, familia. A todos, mil y mil gracias. Nos vemos el lunes. Por favor, repasen las clases. Yo sé que es mucha información, pero repasen las clases que sé que les va a servir mucho. ¿Listo? Gracias, profe, por el Bendiciones. tiempo. Shalom, feliz Gracias. fiesta No, de gracias a Sukkot. ustedes por estar aquí conmigo. Bendiciones. Me mandan fotos. Bendiciones. Bendiciones. Hasta Shalom. luego. Una Shalom, todos, Gracias. shalom. bendiciones. Bye.